análisis y entrevistas. Elegir el momento correcto para visitar una sala de urgencias puede salvar no solamente su vida, sino la vida de otras personas. Para hablar sobre este tema nos acompaña el doctor José Nel Carreño. Él es el jefe de urgencias de la Clínica Colombia. Doctor, bienvenido a Canal El Tiempo. Gracias, María José. Doctor, ¿cuál es el uso que se hace actualmente, o que los colombianos hacen actualmente de las salas de urgencias del país? ¿Es correcto o no es correcto? Lamentablemente no es correcto. Lamentablemente los servicios de urgencias, que son áreas del hospital diseñadas para atender a los más graves de los enfermos, a los pacientes que tienen un peligro inminente para su vida, se ven atiborradas todos los días de una cantidad de consulta que no es una urgencia y que realmente se hace más como puerta de entrada al sistema de salud. La falta de camas en la ciudad de Bogotá es absolutamente espantosa. Estamos fácilmente 1000 camas por debajo de lo que requerimos en los servicios de urgencias y por eso vemos sobrecupos con pacientes hospitalizados en los pasillos, con pacientes hospitalizados en otras áreas de la institución que no pueden ser atendidos de manera correcta. Lamentablemente tenemos que decir que no, que en Colombia utilizamos muy mal los servicios de urgencias. Doctor, expliquemos cómo es el funcionamiento de una sala de urgencias. Cuando uno llega a recibir atención se encuentra con un triage. ¿Cómo funciona? Porque hay casos en los que una persona que llegó hace 2 horas sigue esperando mientras que una que llega al instante es atendida. ¿Por qué pasa esto? Fundamentalmente los servicios de urgencias no atienden por orden de llegada. El servicio de urgencias está diseñado para atender, como ya lo dije, a los más graves de todos. Por lo tanto, debemos priorizar al paciente más enfermo. Y para priorizar al más enfermo lo que necesitamos fundamentalmente es clasificarlo acorde con la gravedad de su enfermedad. Eso es lo que hace el triage. El triage clasifica a los pacientes de más grave a menos grave, de tal forma en que el paciente menos grave, el paciente que perfectamente podría ser atendido por una consulta prioritaria, puede ser derivado a un servicio de consulta externa. Es importante decir una cosa, la gente confunde el triage. Cuando se les da un triage 4, se confunden como diciendo, no tengo una urgencia. No, sí es una urgencia, pero no es una urgencia vital, no es una urgencia que ponga en riesgo inminente su vida y por lo tanto puede ser atendido en otros servicios hospitalarios o en otros servicios de consulta externa. Versus el paciente que llega con una grave afectación de su vida, que tiene peligro inminente, que está en peligro inminente de muerte, ese paciente debe ser atendido de manera prioritaria sobre otros individuos. Por eso, si yo llego con una urgencia no tan grave, estoy allí esperando, llevo 2 o 3 horas y de repente aparece un paciente que pasan inmediatamente, es porque ese paciente era muchísimo más grave y su vida o su función estaban en peligro inminente y por lo tanto debería recibir atención prioritaria. Hay 4 tipos o 4 clasificaciones de triage. ¿Cómo funcionan? ¿Cuáles son esas categorizaciones que se dan? El paciente triage 1 es el paciente que se considera que está en potencial riesgo de muerte, ya sea porque llega sin signos vitales al servicio o porque llega con una clara alteración de los signos vitales de manera aguda. Es el paciente que tiene un dolor intratable o es el paciente que tiene un evento neurológico agudo. Ese paciente es clasificado como un 1. El 2 es el paciente que tiene una enfermedad aguda, por ejemplo, el paciente que tiene un dolor abdominal porque puede tener una apendicitis, el paciente que tiene un dolor precordial que puede ser un infarto, que tiene la posibilidad de esperar entre 15 y 30 minutos a recibir la atención médica inicial. Posteriormente está el paciente triage 3, que es el paciente que tiene una urgencia, que tiene, por ejemplo, dificultad respiratoria, que tiene fiebre, que tiene un dolor que no es tan severo. Ese paciente puede esperar entre 1 y 6 horas a ser atendido. Y posteriormente está el triage 4, que claramente con lo que viene es una consulta que si bien lo aqueja de manera aguda, podría perfectamente ser atendido por fuera y ese paciente que podemos darle hasta 24 horas para su atención médica prioritaria. Doctor, ¿cuáles son esos puntos a tener en cuenta, que debe tener en cuenta una persona para decidir si debe acudir o para determinar que en realidad tiene que acudir a urgencias y que no lo haga en el momento en que no debe para congestionar precisamente estos lugares? Hay básicamente dos grupos de pacientes. Salgamos de los fáciles, los crónicos. El paciente que tiene una enfermedad crónica, que es una enfermedad que ya conoce, el hipertenso, el diabético, que ya está detectada, que hace una agudización de su enfermedad. Es el diabético que nuevamente tiene la glicemia elevada o es el hipertenso que comienza a tener dolor precordial. Ese paciente debe consultar porque tiene una enfermedad crónica que se ha agudizado. Está el otro grupo, que es el de los pacientes agudos. Los pacientes agudos son todos aquellos que, estando bien, de repente comienzan a sentirse mal. ¿Qué me debe hacer a mí consultar? Un dolor muy severo, un dolor que tenga una escala de evaluación mayor de 7, el paciente que tiene dolor en el pecho, el paciente que tiene un cuadro neurológico, se le paraliza un brazo, no puede hablar, pierde la visión súbitamente, ese paciente debe consultar de manera urgente al servicio. Los pacientes que tienen dolores abdominales de reciente inicio y que no mejoran, y aquí quiero hacer una campaña, y es no nos automediquemos por la calle. Estamos acostumbrados a que al dolor le doy un analgésico,
y muchas veces lo que hace es, sobre todo con el dolor abdominal, lo que hace es enmascarar un cuadro que potencialmente puede ser quirúrgico y mortal como una apendicitis. Uno no debe tomar analgésicos automedicados para el dolor de manera ambulatoria, debe esperar a ver qué pasa con ese dolor. Si ese dolor se va empeorando, es el momento de consultar al servicio de urgencias. ¿Qué tan bien estamos de formación con respecto a los profesionales de la salud que están atendiendo a los pacientes? Esa pregunta es muy buena. Quiero disecar su pregunta en dos aspectos. El primero es fundamental, la evolución. Muchas veces uno examina al paciente y no termina de tener claridad qué es lo que está pasando. No está en un momento agudo, no tiene una afectación grave y lo que tiene que hacer es evolucionarlo, y por eso damos recomendaciones de salida a los cuales la gente debe hacerle caso. Si yo le digo a un paciente, venga si se le presenta fiebre, vómito, incrementa el dolor, cuando tenga fiebre, vómito, incrementa el dolor, vuelva. No se espere en casa. El hecho de que uno mande el paciente para la casa no quiere decir que no tenga nada, quiere decir que probablemente en ese momento todavía no es claro y hay que esperar la evolución. Por eso es importante también tratar de reconsultar al mismo sitio donde lo vieron. Ojalá con el mismo médico, pero por lo menos al mismo sitio donde hay una historia clínica y uno puede saber, bueno, mi colega vio esto, ahora yo encuentro otra cosa, la evolución me está diciendo algo. Si yo voy a otro sitio, porque es que allá como no me dijeron nada, me voy para otro sitio, perdemos esa herramienta valiosa en la medicina que es la evolución. Pero segundo, lamentablemente la medicina de emergencias en Colombia es una ciencia naciente. El primer posgrado de medicina de emergencias en Colombia fue el del CES de Medellín, que no tiene 15 años. El segundo fue el programa de posgrado de la Universidad del Rosario en Bogotá, que tiene tan solo 10 años. No hay todavía graduados en el país, ni siquiera 200 especialistas en medicina de emergencias. Es decir, esto hasta ahora está empezando. Precisamente para contribuir a esa formación, ustedes están realizando el Foro Internacional de Emergencias. Cuéntanos de qué se trata este foro, doctor. Pues la organización Sanitas como organización universitaria y la Clínica Universitaria Colombia, en esa naturaleza que le corresponde como institución de educación, está muy interesada en darle esas herramientas cognitivas a los médicos, de formarlos, de darles conceptos para que los puedan transmitir a sus pacientes y mejorar la calidad. ¿Qué es lo que nosotros no podemos permitir que pase en urgencias? Que un paciente crítico, potencialmente recuperable, se muera. Evidentemente mucha gente muere en urgencias, son pacientes hoy recuperables o pacientes con graves enfermedades crónicas que se han venido deteriorando hasta el punto en que ya no son recuperables. Bueno, eso puede pasar. Lo que no puede pasar es que un paciente traumatizado, una materna convulsionando, se muera porque el médico no supo qué hacer. Y ese es el enfoque que se le dio a este simposio, y es fundamentalmente un enfoque de reanimación. Queremos darle a los médicos todas las herramientas para reanimar el paciente cardiovascular, el paciente infectado, el paciente traumatizado. Colombia sigue siendo un drama el tema del trauma. Es increíble que sea la primera causa de muerte en gente entre los 15 y los 44 años. Tenemos una tasa de mortalidad por trauma que superó en algún momento el trauma de guerra en Bosnia y Herzegovina. En Colombia nos moríamos más de trauma, eso sigue siendo un absurdo. Y el anciano y la materna críticos. Ese es el enfoque del simposio que se llevará a cabo el día 2 de marzo acá en la ciudad de Bogotá, y que fundamentalmente pretende eso, que el médico salga con conocimientos claros y herramientas que las pueda trasladar a su paciente para el beneficio en los estados críticos. Doctor, gracias por acompañarnos en Canal El Tiempo. Gracias a usted. Ustedes continúen con más información aquí en Canal El Tiempo, porque usted elige quién le cuenta las noticias. Análisis y entrevistas.